Pues muchas gracias, Eduardo, maestro Eduardo, por aceptar nuestra invitación a participar en el seminario de neuroantropología en el Centro de Investigación de Ciencias Cognitivas, aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es un honor para nosotras tenerte en este espacio. Y bueno, pues sin más te voy a presentar para que nuestra audiencia sepan ante quién estamos y a quién vamos a escuchar. Eduardo es psicólogo de formación, estudió filosofía en la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta con la maestría en obra por parte de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, con la tesis titulada Animal doliente, reflexiones del duelo en primates humanos y no humanos. Además de un diplomado, tiene un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología ACE. Desde hace 12 años imparte materias a nivel universitario. Actualmente se dedica a la docencia de cursos sobre comportamiento, filosofía de la ciencia y la cognición animal. Sus líneas de investigación son la psicología comparada, las teorías evolutivas y la cognición animal. Actualmente se dedica a la docencia y a la consulta privada de pacientes humanos y caninos. Entre sus intereses se encuentra la divulgación de la ciencia. Pues muchas gracias. Para mí es muy importante porque además tenemos como la misma formación, psicólogos y después antropólogos físicos, y eso me hace sentir como muy acompañada. Y además recordemos que así fue como se construyó la neuroantropología, ¿no? Desde esta perspectiva de Daniel Ender y como de algunas otras personas, en la cual pues estaban con un pie en la antropología, un pie en la psicología, y eso hizo que empezara como a nacer toda esta perspectiva. ¿No? Y además de que tenemos también, bueno, me gustaría mencionar de que pues ahí también está el perrito de Eduardo, que va a ser nuestro conferencista. No, no es cierto. También quería decir algo chistoso. Gracias, Ivana, y te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, pues primero agradecer la invitación. Estoy más emocionado que nervioso y eso ya es mucho porque pues estoy al tanto de mucho de lo que publican, lo sigo ahí en redes y es bien raro estar del otro lado ahora, o más bien en el mismo lugar. Entonces se siente bonito y también pues no, gracias a todos, no sé quién ande por ahí, pero, pero qué bueno, ¿no? Por el interés. Y sí, pues bueno, les voy a compartir intenté hacer una síntesis de a lo mejor hasta las pláticas o charlas que he dado, o incluso los contenidos de varias materias que he impartido en, pues yo creo que en los últimos 2 o 3 años, tratando de condensar un poco de lo que planteé estudiar, ¿no? Y sobre todo la idea de hoy es compartir con ustedes, pues, evidencias que nos permitan plantearnos preguntas o plantearnos fenómenos que podamos investigar de manera de cualquier ciencia, ¿no? Me imagino, no solamente desde un enfoque biológico o neurológico, sino también desde las propias ciencias sociales. Entonces, esa es mi intención hoy, más en un sentido como de em, pues venir como a mostrarles muchas citas y todo esto o mucha bibliografía. Pues, les quiero mostrar que hay mucho por donde anclarse y hacernos preguntas socioculturales, sobre todo pues en nuestro país, porque mucha de la literatura es anglosajona, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Ah, todo el interés surgió de unas citas, o bueno, mis partes favoritas del origen de las especies es cuando se habla de los animales domésticos, porque no solamente porque me guste mucho ese libro, sino porque las descripciones meticulosas que tiene Charles Darwin en sus libros, no necesariamente en me parecen como muy interesantes, ¿no? Sobre todo esta de las orejas de los perros, bueno, de los animales domésticos. En sí, estas dos citas a mí siempre me cautivaron por el interés y la presencia que tuvieron los animales domésticos en la investigación de Charles Darwin, ¿no? Entonces, pues para mí es como prácticamente un modelo, ¿no? Como de cómo piensa un científico. A lo mejor, pues sí, sigue siendo una persona del siglo XIX, pero es muy refrescante, ¿no? Las formas en las que abordan y lo que desencadenará, ¿no? En el estudio de los animales. Entonces, estas dos citas a mí me parecen como muy, eh, no sé, como el origen de donde empiezan las reflexiones sobre los animales. A mí pues me gustaban muchas cosas en cuanto al tema de la evolución,
pero centralmente son los animales domésticos los que más me llaman la atención, ¿no? Y estos grabados pues pertenecen a publicaciones de Darwin también en otros libros, entonces no quería dejar de lado el centrarme, ¿no? En estas pequeñas citas, porque las preguntas de Darwin también estaban centradas en eso, ¿no? Y a mí me gusta ver mucho a Darwin como también un investigador social por haber escuchado a los creadores de animales de granjas o de perros, de gatos, de palomas que se citan en el origen de las especies. Entonces también esa habilidad que tiene para observar me parece fantástica, ¿no? Y algo así fue lo que desencadenó también en mí para centrarme en estudiar emociones en los animales, que creo que tiene muchísimo de lo que podríamos hablar, ¿no? Principalmente porque los planteamientos directos, cuando vemos de dónde vienen las investigaciones o el interés de investigar emociones en los animales, pues prácticamente es de pensar en los primates no humanos, principalmente chimpancés, eh, que fueron como la temática de dos siglos, ¿no? El siglo pasado y el antepasado se trataron pues de abordar directamente y sobre todo porque hay una idea de vinculación filogenética, es decir, al ser las especies más cercanas en la historia de la vida, entonces, o más emparentadas con nosotros, pues las preguntas parecían como obvias, ¿no? ¿Qué pueden hacer ellos en comparación a nosotros y nosotros en comparación de ellos? Entonces, era como muy obvio pensar en eso, pero actualmente las preguntas sobre el comportamiento humano, pues ya no son los primates no humanos donde se hacen esas preguntas, o necesariamente los chimpancés o los gorilas y orangutanes. Principalmente porque pues están en peligro de extinción y es responsabilidad, bueno, es culpabilidad de nosotros que hayamos depredado sus nichos ecológicos y pues esa es la principal causa de que no sean los protagonistas. La otra es los criterios bioéticos. Muchas de las investigaciones del siglo pasado y antepasado no se podrían realizar con los criterios de bioética que se siguen ahora, que es una forma de respaldar que no se maltraten animales en los laboratorios, ¿no? Pero otra razón es porque hay nuevos animales con los que se ha decidido generar nuevas preguntas, ¿no? Ahorita los animales que están en el reflector son los cuervos y los pulpos, ¿no? Donde se hacen preguntas como si pueden sentir dolor, sus capacidades de inteligencia, o habilidades de inteligencia, o esta pequeña investigación que está aquí en la esquina, no sé si vean el cursor, si se ve el cursor, donde si los pulpos sueñan, ¿no? Se han hecho preguntas súper interesantes y que considerábamos como únicas. Ah, miren, se puede rayar. Ya rayé la diapositiva, lo siento. Este, pero bueno, hay algunas preguntas pues que son fascinantes, ¿no? Y que ya no solamente se centran en aquellas especies como que están emparentadas con nosotros. Y a mí también me gusta destacar esta idea cultural que tenemos sobre los insectos, que pues, muchos no los consideran animales, ¿no? Los consideran como si fueran un cúmulo distinto de seres vivientes, no siendo animales. Y aquí tenemos algunas investigaciones, sobre todo en arañas, en abejas y sus capacidades de inteligencia, ¿no? Los círculos que están viendo ahí son formas en las que entrenan a las abejas para mover esas pelotitas y obtener una recompensa, ¿no? Y se han visto que estos principios de aprendizaje que vemos en chimpancés, en humanos, en perros, en mamíferos que usamos la palabra como entre comillas superiores, pues las abejas pueden también desarrollarlo. O incluso la exploración neurológica no solamente es hacia los mamíferos, sino también hacia los insectos. Como lo pueden ver en esta araña saltarina, en donde pues está en eh, pues no sé, una placa de plástico para ver cómo es su cerebro, porque también los insectos, al ser animales, pues tienen cerebros y son bastante interesantes, ¿no? La pregunta de por qué estos animales, me refiero a los insectos y pulpos, etcétera, sobre todo la pregunta de los insectos y las aves, los cuervos, es porque ya no es tanto de las estructuras que comparten con los humanos, sino más bien es la configuración de los cerebros que tienen y la complejidad de sus comportamientos. Entonces,
le llaman esta palabra modestos, ¿no? Cerebros modestos, es decir, que no son tan expansivos como los de nosotros en densidad, en cantidad de neuronas, en gasto energético. No sé, hay un montón como de variables que tienen nuestros cerebros primates en comparación a los cerebros de insectos o de aves. Entonces podríamos concluir en eso, ¿no? Que son nuevas áreas y nuevas exploraciones y ver la complejidad que tienen, ¿no? Las abejas se han probado que tienen capacidad de abstraer, ¿no? La inteligencia está como lo que habían visto, la colaboración, y obviamente lo que todo mundo sabemos con las abejas, ¿no? Eso que nos cuentan en los kinders o en las primarias de que pues, las abejas danzan para comunicarse y se comunican mensajes bastante complejos, ¿no? Y bueno, los animales domésticos en sí son los nuevos primates. Me refiero a los nuevos primates no porque haya un problema ahí de categorización, de taxonomía, no, 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 sino más bien este furor que se tiene en cuanto a investigar animales o que se tenía con los primates no humanos, los chimpancés. Ahora los tenemos con los animales domésticos. Sin embargo, pues les tengo muy buenas noticias, ¿no? Los animales domésticos siempre estuvieron ahí. O sea, el interés de estudiar animales siempre estuvo ahí lejos, o sea, lo que tardó fue la metodología científica para poder explorarlos, ¿no? Eh, si revisamos históricamente algunos eventos o evidencias, archivos, etcétera, podríamos encontrar que hay preguntas o hay deseos, ¿no? De la comunidad científica por estudiarlos, ¿no? Sin embargo, los animales domésticos, vamos a ver que tiene también como una consecuencia cultural, ¿no? Los hemos considerado como sirvientes, como este, inferiores o seres a nuestra disposición. Los comemos, nos transportan, nos cuidan. Entonces, siempre utilizamos esta idea de que tienen una cierta utilidad, ¿no? Pero hay como ejemplos como este grabado que refiere Miklosi, Adam Miklosi en un libro sobre cognición canina. Oigan, les tengo que decir un sesgo que tiene esta charla. Casi todos los animales de los que voy a hablar son perros, porque pues es lo que me intento centrar. Entonces, disculpen los fans de los gatos, también me gustan mucho, pero no tengo el placer, ¿no? Entonces, bueno, tenía que decir esa pequeña fe de ratas, porque después me cuelgan, ¿no? Los fans de los gatos. Pero no, me gustan todos los animales en general. Bueno, volviendo al tema, este grabado es un ejemplo, ¿no? Es un grabado de 1800 en donde refiere un comportamiento complejo, una persona, ¿no? De un perro que toca una campana para pedir acceso a entrar. Y veríamos que es o sea, la descripción que tiene ese grabado es que es un comportamiento inteligente, ¿no? Cosa que no habíamos atribuido a los animales domésticos. Las investigaciones que tienen aquí son unas que me gustan mucho referir, sobre todo la de los caballos, en donde pues en este siglo se han explorado mucho sus capacidades de expresión emocional a través de las caras, ¿no? Es extraño que los caballos comuniquen emociones a través del rostro, ¿no? Nos es extraño porque al ser primates, la expresión facial es crucial para las emociones, ¿no? Todas nuestras emociones se centran en el rostro, en toda esta musculatura muy elaborada que tenemos los primates, mientras pues animales como los caballos con sus gestos son en la trompa, en el hocico, en los párpados, podemos verlos aquí en el paper que está aquí referido, pues ya se empiezan a estudiar, ¿no? O comportamientos complejos en gallinas, como lo ven acá en la publicación de la esquina izquierda abajo. Y o a la derecha, habilidades de juego y también de complejidad intelectual bueno, de inteligencia de los cerdos, ¿no? Al jugar o al mover cursores con palancas, como un joystick, como a lo mejor un videojuego, para obtener cierta comida, ¿no? Entonces, estas investigaciones pues, nos llevan a cuestionarnos, ¿no? A darles un lugar distinto en la investigación científica, pero también en nuestras vidas, porque estos animales están inmersos en nuestra cotidianidad. Y bueno, también este es un tema que que me gusta tocar porque normalmente pensamos que las investigaciones que involucran
inteligencia, emociones, memoria, etcétera, eh, involucran una exploración necesariamente neuroanatómica o neurológica. Sin embargo, ese también ha sido un poco el sesgo que se ha tenido hacia los animales, sobre todo con este modelo trino, ¿no? Seguramente lo recuerdan en algunas clases, porque es más un modelo didáctico que un modelo real, ¿no? O fáctico, por así decirlo, ¿no? O sea, que así suceda la estructura del cerebro humano, ¿no? O sea, dividimos el cerebro humano en tres partes, ¿no? Con este modelo trino, pero más bien genera más confusiones en cuanto a las ideas que tenemos sobre las emociones o, o- o cogniciones complejas en los animales, porque pensamos que el neocórtex es eh, una estructura pues, superior a a las estructuras neurológicas de los otros animales, o caracterizamos el sistema límbico como el cerebro mamífero, como McLaren le llegó a decir, este neurólogo que inventó el cerebro trino, este modelo, y pensar que solamente los animales tienen emociones. Entonces, me refiero a los animales, a los mamíferos, es lo que quería decir, a los mamíferos. Pero pues acabamos de ver a los insectos, ¿no? Y nunca he visto como una estructura que refiera el cerebro de los insectos, ¿no? O dónde está el cerebro insectil en este modelo. O sea, genera muchísimas dificultades, ¿no? Por supuesto que la complejidad de los cerebros animales, pues, permiten hacer metodologías muy distintas, ¿no? Desde los diseños experimentales, la exploración neurológica, etcétera. Pero también no solamente se pueden estudiar estos fenómenos a través de esas vías, de estas metodologías, sino también del despliegue conductual que tienen los animales pues no sé, estos comportamientos específicos que queremos estudiar, ¿no? Y es ahí donde entra esta área que se llama la etología cognitiva, donde pues a lo mejor la investigación, pues no nos puede dar evidencia sobre qué pasa en el cerebro porque no tenemos un aparato de tomografías, ¿no? O un fMRI que hacerles a los animales mientras caminan, ¿no? O sea, hay ciertas limitaciones que se tienen, lo costoso también que es, y no todo el mundo tiene uno de esos cerca, y bueno, también el entrenamiento hacia estos animales, ¿no? Como el caso de esta investigación que está aquí a la esquina, eh, que es más una investigación lingüística comparada, donde si los Border Collie pueden distinguir, de hecho es una investigación hecha por una mexicana, pueden distinguir palabras en distintas lenguas, ¿no? Del español, del húngaro y de la mezcla, ¿no? Esta es una investigación muy bonita con el Principito, ¿no? Entonces, o sea, este tipo de investigaciones, pues sí, son bastante importantes, pero también no hay que centrarnos en que deban de ser las únicas, ¿no? O sea, para saber ese fuero interno que tienen los animales no es solamente el camino neurológico, aunque es muy importante porque nos da pistas de qué es lo que podrían desplegarse, ¿no? Y sobre todo, no es que me moleste, ni mucho menos, sino creo que a veces llegamos a exagerar estas narrativas biologicistas a veces, ¿no? Con que las emociones son la aparición de ciertas sustancias. Desde luego están presentes, pero no, esas sustancias no son lo único, ¿no? Como esta meme transmite, ¿no? Es decir, esta narrativa de que nuestro contacto con los animales de compañía, que vulgarmente le decimos mascotas, pero vamos a decirle animales de compañía porque es más preciso a la relación que tenemos con ellos, pues no solamente se basa en esta cuestión em, biológica, ¿no? O sea, pensamos que nos dan endorfinas, nos dan oxitocina, nos dan dopamina, pero realmente son experimentos, perdón, son diseños experimentales que nos dan pista de eso, más no es como el único punto, ¿no? Que revisar. Entonces, sí hay que tener ahí como cuidado de pensar que es la única forma de explorar eso, ¿no? Y bueno, en sí, yo estudio o lo que se centran mis intereses académicos son las emociones. Y pues como específicamente el duelo es lo que yo estudio. Entonces, para elaborar a lo mejor un marco, para darnos a entender un poco, yo sé que el tema de las emociones dentro de ciencias sociales y ciencias biológicas es bastante complejo generar definiciones o marcos teóricos que nos permitan, como decía ahorita, darnos a entender.
Quiero como más o menos dejar claro como a qué me refiero, ¿no? Y la complejidad que tiene este fenómeno de la emoción. O sea, las emociones, por más que tenemos muy claro qué es, creo que esta es una idea de Antonio Damasio, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que es una emoción, pero cuando quieres explicarla es lo difícil, o cuando quieres teorizarla, es difícil. Entonces, esta diapositiva es más para generar un marco de entendimiento, más que la precisión que podría ser, que eso fuera una emoción, ¿no? Bien, aquí podemos ver una definición como muy general, que es un conjunto de cambios corporales que nacen de la evaluación involuntaria de un estímulo. En sí, la emoción es una reacción, ¿no? A estímulos. Y esa es un tipo de fenómeno ubicado dentro de la afectividad, ¿no? En la afectividad encontramos impulsos, motivaciones, instintos, pero están también las emociones. Los sentimientos también están ahí, pero las emociones, ese es explícitamente lo que me centro, porque los sentimientos parece ser que son difícilmente atribuibles a otras especies. Es algo bastante discutible también. Pero bueno, en las emociones pareciera que no, porque el cuerpo y estos cambios fisiológicos que generan las reacciones, pues sí nos dan pistas de qué podría estar pasando en los individuos que lo sienten, sean estos humanos o no humanos. Por ello es posible atribuirle emociones a los insectos, ¿no? Aunque no tengan un cuerpo muy parecido al de nosotros, podíamos atribuirle por las reacciones fisiológicas que tienen cierta expresión, ¿no? Claro, a cierto nivel también. En un contexto determinado y una relación de un individuo en un momento concreto de su vida, ¿no? La clasificación que está a la izquierda es también una clasificación más didáctica que cualquier cosa, porque nos referimos a emociones básicas, aquellas que compartimos con otras especies, ¿no? Es decir, es una hipótesis muy general, incluso naciente a un poquito antes de Charles Darwin, y Darwin pues vino a poder plantear estas preguntas también de si compartimos o no emociones. Uno de mis libros favoritos también es ese el de Darwin, de la expresión de las emociones en los animales y el hombre. Y pues de ahí nacen muchas de las preguntas, ¿no? De si compartimos o no emociones con otras especies. Bien, entonces aquellas que llamamos emociones básicas, que pues para términos también didácticos son estas emociones que referimos de la película Intensamente, pues sí tienen un sustento científico, son más o menos esas, o al menos la comunidad científica tiene claro que ese grupo de emociones que vemos en la película son generables o atribuibles no solamente a los humanos, sino a otras especies. Luego vienen las emociones sociales. En estas son aquellas que se construyen a través de una interacción con otros. Por ejemplo, la vergüenza, la envidia, no sé, pues son ejemplos de emociones sociales, ¿no? Donde tú necesitas de otro individuo, ¿no? Por más que yo me caiga y nadie me vea y me dé vergüenza, yo pensé que alguien me vio, ¿no? Y por eso me dio vergüenza. Entonces, la vergüenza tiene también esa connotación, esté o no alguien, pero tú imaginaste que sí, ¿no? Cuando te caíste, entonces te puede dar vergüenza de eso. Y las últimas que vienen en la clasificación, esta pequeña, son emociones culturales. Sobre todo esta categoría viene a apagar mucho este fuego de la guerra entre si las emociones deben de interpretarse como biología o si deben de interpretarse como cultura. En este problema, falso problema yo diría, porque creo que ahorita ya tenemos bastante consenso en la comunidad científica de cómo relacionar estos dos mundos, la cultura y la biología. Sobre todo, le recomendaría este texto de Jesse Prince, que es prácticamente una comparación entre estos dos abordajes. Em, Esto pone mucho a solucionar el problema de la natura contra la cultura, ¿no? Pues no es necesariamente que estén en choque, necesariamente, sino más bien una va con la otra y viceversa, ¿no? Por eso la cultura también es una parte muy importante de la expresión emocional. Las emociones culturales son aquellas que surgen a partir de eso, ¿no? De la Digo, no quiero ahorita decir una definición de cultura para no quemarme o que no me quemen en leña verde, pero, o sea, las emociones culturales sí nacen de esa información que pues podría venir de la interacción y la agrupación humana, ¿no? Entonces,
o son aprendidas. Y esto es importante porque hay emociones que solamente sentimos cuando estamos en una cultura particular o solo expresamos de cierta manera estando en un grupo o en una comunidad cultural, ¿no? Entonces también por eso es muy importante ir a tocar las puertas de otras comunidades para saber cómo son sus experiencias eh, sentimentales, ¿no? O sea, es importante también ver cómo son los afectos en otras culturas porque seguramente difieren de nosotros, ¿no? O no tenemos que atribuir necesariamente que van a ser universales. Y bien, en las emociones pues tenemos también dimensiones, ¿no? Este cuadrito que viene ahí, pues es que podríamos entrarle al tema de la emoción, al fenómeno de la emoción, de distintos puntos, ¿no? De las partes fisiológicas, ¿no? Que son como los ejemplos que habíamos visto en diapositivas previas, desde la parte simbólica también. eh, Aquí lingüística o cultural también tiene muchísimo eso, cómo representamos, ¿no? O cómo expresamos las emociones, o la experiencia, ¿no? En una parte a lo mejor más psicológica de cómo suceden, ¿no? En el individuo, cómo son descritas, cómo son, a lo mejor dirigidas, canalizadas, anuladas, reprimidas, no sé, ¿no? Cómo es la experiencia. Y también está esta parte filogenética, ¿no? La parte evolutiva, en donde también las emociones se deben de ajustar a la especie de la que estemos platicando o de la que estemos tratando, ¿no? Es por ello que también atribuirles emociones que a lo mejor son netamente humanas a otras especies como los perros, los gatos, pues es bastante injusto, ¿no? También eso es una cuestión que hay que decir, ¿no? Este cliché que tienen los biólogos de decir depende de la especie es correctísimo, ¿no? También aquí aplica, depende de la especie, ¿no? Bien, entonces ese era para generar una especie de consenso. Y ahora sí, a mí lo que más me interesa estudiar pues es la relación humano-animal en los animales de compañía, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchas formas de describir cómo surge la vinculación con los animales. Obviamente, pues toda esta vinculación humano-animal o de esta cercanía de compañía, pues se da más en animales domésticos. Hay algunos casos que podrían ser algunas excepciones, pero por lo general la domesticación animal pues fue un parteaguas, no solamente en la configuración de nuestra especie, o sea, ha sido lo que se discute ahora es que la especie humana, desde el momento en que se empezó a domesticar vegetales y animales, pues también pasó un fenómeno, coevolutivo, es decir, también hemos cambiado nosotros ciertas adecuaciones, ¿no? A la derecha está este dibujo de Stephen Jay Gould, famosísimo, sobre la neotenia, ¿no? Sobre las características juveniles, ¿no? La neotenia es esta cualidad que tienen algunos organismos de mantener rasgos juveniles en etapas adultas. Entonces pueden ver que la forma, el diámetro que tienen los cráneos o la forma de la cabeza de estos animales que están a la derecha, pues mantienen una cierta proporción con el desarrollo. Y esto también involucra mucho, lo decía el mismo Gould, de nuestro gesto de ternura hacia las crías, hacia los cachorros y no solamente de nuestra especie, ¿no? Sino porque pues tienen esta prolongación de 2/3 sobre lo que es la cabeza desde la frente hacia los ojos, lo hace más amplio, como el anime, ¿no? Como los dibujos de anime. Este, y pues eso nos genera una reacción de ternura, ¿no? Por eso ver crías, cachorros, nos generan, incluso las arañas, ¿no? Hay unas fotografías de arañas bebé que nos generan ese gesto, ¿no? De ternura. Em, y pues es un tema bastante interesante en términos filogenéticos, en términos evolutivos, que cómo fue esta situación, ¿no? Y por qué tenemos este impulso, ¿no? Entonces, tratar de cuestionarnos eso es bastante interesante. La domesticación animal, al menos el consenso con los gatos domésticos es 9.500 años y con los perros domésticos esto ha variado muchísimo, creo que el dato ahí está incorrecto porque creo que se ha ampliado más y en la domesticación del perro tiene 3 momentos y es bastante complejo seguir los grupos por genética de poblaciones.
pero ya tenemos más, una idea más situada de cómo fueron los primeros perros o nuestro primer contacto con los perros. Los gatos, al menos sabemos que son 10.000 años. Este, y la narración que siempre se cuenta sobre la domesticación animal es que se fueron acercando a los centros urbanos. Esta teoría cada vez está como flaqueando o se tienen mejores propuestas. Ahorita les platico más adelante por qué. Y todo esto que les he platicado de la reacción de ternura se centra en algo que se llama teoría de la biofilia. La teoría de la biofilia es considerar que los humanos tenemos gestos de cuidado hacia lo vivo, ¿no? Incluso hasta las plantas. Hay muchos trabajos sobre psicología y apego vegetal, o sea, cómo nosotros queremos a las plantitas que tenemos en casa, nos alegramos cuando crecen, nos entristecemos cuando empiezan a morir o a decaer, ¿no? No necesariamente les platicamos, les hablamos. Todo este tipo de vinculación en la Universidad Veracruzana, incluso hay una persona que estudia este tema, ¿no? De la afectividad hacia la naturaleza. Bastante interesante, ¿no? Se lo recomiendo bastante. Am, bueno, entonces este impulso de cuidado, pues sí parece que es algo, vulgarmente lo decimos, que venimos ya cableados de esta manera, porque es difícil a alguien que no lo tenga, ¿no? Claro que hay excepciones, pero este neurólogo Jack Pansep propone, ¿no? Esta noción de reaccionar de manera impulsiva, ¿no? No aprendida, obviamente, a el cuidado de otro. Y bueno, aquí la situación también está con este fenómeno psicológico que es las pareidolias y todas estas percepciones que a donde volteamos vemos rostros, ¿no? Como cuando vemos nubes, cuando vemos el tomacorriente, vemos una cara gritando. Pues bueno, eso también influye mucho en cómo percibimos a los propios animales y cómo atribuimos que sus características se parecen a las de nosotros, ¿no? En los animales vemos como atribuciones humanas, ¿no? Y eso le llamamos antropomorfismo, ¿no? O formas humanas. Y de hecho, filosóficamente no está del todo inadecuado, ¿no? Hay que rechazar este antropomorfismo porque prácticamente es nuestra forma de percibir el mundo, ¿no? Vemos el mundo con criterios humanos porque pues no tenemos otro criterio de inicio, ¿no? Claro que no hay que caer en que todo, como esta frase de Protágoras, ¿no? De Abdera, de el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? No hay que caer en esa postura radical, pero más bien el antropomorfismo puede ser eh, una ayuda, ¿no? Para plantearnos preguntas, como Franz de Waal llega también a decirlo, está la psicóloga Horowitz de Nueva York, o sea, hay varias personas que han trabajado el tema de cómo el antropomorfismo nos puede ayudar a generarnos preguntas científicas y pues validar eso, ¿no? Aquí les pongo algunos como puntos que me gusta destacar de lo viejo que es nuestro vínculo con los perros, pero como nomás traje el de los perros, lo voy a quitar rápido para que las personas que le gustan los gatos no se sientan atacados, pero también pues, la vinculación con los gatos es también bastante longeva, ¿no? Como platicábamos ahorita. Al menos esta es la evidencia arqueológica, pero la evidencia, al menos de genética de poblaciones, pues da un poquito más de posible explicación. Ahorita vamos a hablar de las evidencias comportamentales, porque también son muy interesantes y vienen a replantear varias ideas, ¿no? Pero bueno, prácticamente con los animales domésticos sucedió lo que Darwin lo que les compartí en esta primera cita, ¿no? Pareciera que los animales domésticos están hechos al deseo y al capricho, al menos es lo que decía la cita de Darwin. La quité muy rápido, pero se las parafraseo. De los hombres, de los humanos, ¿no? Dice en esa cita, que parece que los animales domésticos responden a lo que queramos nosotros, ¿no? Digo queramos, pero también es porque ellos quieren, ¿no? Esa es la cuestión. Las citas de Darwin son como muy unidireccionales, ¿no? Como nada más pensándose en nosotros. Pero pues actualmente también tenemos bastante evidencia de cómo ellos también responden hacia nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de domesticación o incluso el fenómeno de la domesticación, eh, pues es considerar que el humano no significa poner adentro de la casa para que no vayan a pensar que cualquier animal
es doméstico, o sea, cualquier animal que vive dentro de su casa es doméstico. Una tortuga, por ejemplo, no podría ser un animal doméstico, porque las características que debe tener el proceso de domesticación es controlar los puntos que vienen ahí en la pantalla, ¿no? Controlar la dieta, controlar la reproducción o el desarrollo. Y lo que hemos hecho con gatos, perros, vacas, abejas, cabras, caballos, vacas, no sé si las dije ya, todos los animales domésticos ha sido eso, ¿no? Controlar los tres puntos que están viendo ahí. Y no todos los animales pueden controlar eso. Por eso no vamos a domesticar leones ni rinocerontes porque o elefantes, ¿no? Sus propias características podrían ser eso. Luego pasa algo que se llama síndrome de domesticación, que es que vemos que el pelo, conforme pasan las generaciones, que se va seleccionando la docilidad, vamos viendo que el pelaje va cambiando, deja de ser, es un poco más grasoso, cambia la composición química del pelaje, es blandito, empiezan a aparecerle como, les llaman lunares, como manchas en el pelaje, manchas, las de los perros, pues las vemos ahorita que Baxter está dormido ahí, pues en la frente tiene una, en el pecho tiene otra, la mayoría de los perros en los lomos tienen una. Entonces, esos signos, los colmillos también cambian, pero prácticamente toda esa modificación que vamos haciendo con la selección de la docilidad, lo decía Darwin en El origen de las especies, es inconsciente, ¿no? Justo antes de Freud ya hablaba del inconsciente, pero de un inconsciente que sí existe, que es el no saber qué estamos seleccionando, o sea, no tenerlo claro, pero sí tener una función, ¿no? Y de ahí elegir para poder, pues partir a tener una especie que pueda hacer algún tipo de comportamiento específico, como el estar todo el tiempo con nosotros, ¿no? Esa es la situación, ¿no? El proceso de domesticación fue estudiado por un ruso llamado Dmitry Belyayev, en donde él, en un exilio que tuvo después de que Stalin lo corriera de la Rusia, lo mandan a vivir, o él se exilia en una cabañita y atrapa zorros salvajes y va haciendo un experimento. Lo hace también para comer, ¿eh? No crean que, o sea, todos los experimentos que hizo Belyayev, no con los animales, pero sí con los vegetales, pues lo hizo para comer. Y los animales que les iba seleccionando la docilidad y así logró un zorro domesticado, que solamente, pues, hasta la fecha existen los linajes de Belyayev y creo que los venden. No sé si es algo que deba decir aquí, pero no los compran. Pero es un experimento interesante, ¿no? Al menos Belyayev, con sus investigaciones, sí probó cuántas generaciones se necesitaba para ya encontrar los signos del síndrome de domesticación. Esto se los cuento para que vean que es bastante compleja la configuración anatómica, morfológica, genética, comportamental de su perro, de su gato, ¿no? No son nada más seres que agarramos de la naturaleza o que ellos se acercaron a comer basura, como usualmente escribimos la historia de la domesticación canina y felina, pero no lo sabemos si fue así, ¿no? Es una narrativa que construimos, pero al menos lo que sí podemos ver en la domesticación es la expresión emocional, ¿no? Las emociones son disposiciones que tienen estos seres vivos a reaccionar hacia nosotros y nosotros hacia ellos, ¿no? Entonces ahí viene ese bonding que tanto le gusta hablar a los psicólogos comparados con los animales de compañía. Aquí viene una lista de características o sí, como de bases comportamentales, ajá, características que tiene humano y animal. O sea, primero podríamos decir que existe una simbiosis cognitiva, ¿no? Que por más que no podamos asegurar que lo que piensa mi perro cuando lo saludo sea lo mismo que yo siento, sabemos que algo pasa dentro de sí, ¿no? Dentro del perro, del gato. Entonces, en estos procesos podemos ver afectos, podremos ver cómo se comunican mensajes, con gesticulaciones, con sonidos, con posturas, etcétera, ¿no? Y también algo que nos habla de la complejidad
de los animales domésticos es cómo cohabitan espacios con nosotros. Por más que cambien los espacios urbanos, los perros, los gatos, los caballos, las vacas se adaptan a ello, ¿no? Acá en Chihuahua nos gusta mucho, nos reímos mucho de cuando nos dicen que vivimos en un rancho, pero luego las noticias es, se metió una vaca al periférico, ¿no? O se metió una vaca a la colonia tal, ¿no? O estas colonias que creemos que son de alto, este, de alta clase, ¿no? Pues hay una vaca ahí adentro, ¿no? Y es eso, o sea, no, hablamos de cómo los animales también se ajustan a estos cambios citadinos también. Y un tema también muy, muy interesante es si podemos declarar los ciudadanos, que deberíamos también de hacerlo, ¿no? Eso es para los filósofos y los abogados, ¿no? La gente que le gusten las leyes, por ahí va, ¿no? La bioética apunta también por una ciudadanía animal. La empatía, ¿no? La empatía es todo un tema en los animales, desde la identificación de emociones a través de la expresión facial, marcadores fisiológicos de la psicoafectividad, contagio emocional. La empatía yo creo que es de las cosas que más estudio tiene en la literatura en cuanto a los animales de compañía, de los humanos con los animales de compañía. También la relación de cuidado, hay bastantes fenómenos que surgen desde estos impulsos que platicábamos de cuidado hasta estos estudios que dicen de si cuidas a tu perro, es muy probable que envejezcas bien, ¿no? Entonces, am, y bueno, también hasta lo legal, ¿no? O sea, no solamente son estos impulsos comportamentales, sino también hasta en lo legal podemos ver muestras de cómo han cambiado las concepciones, las representaciones de las sociedades a través de esto, ¿no? Los historiadores tienen bastante tinta dirigida a cómo los animales no solamente han chapado o han moldeado la vida moderna, sino también han dicho cómo se deben de hacer las ciudades, ¿no? Por último, esta diferenciación entre memoria y psicoafectividad, ¿no? O sea, los animales también tienen este sentido en cómo percibimos el tiempo, ¿no? Y los animales, hay varios estudios, a estos sí hay poco, no conozco mucho de ellos, más bien es eso, no conozco mucho de ellos, de cómo perciben el tiempo los animales, ¿no? Estas preguntas que siempre nos hacemos cuando nos vamos de casa, si mi gato, mi tortuga, mi perro me va a extrañar cuando me vaya, ¿no? Y es que así también cuando nosotros disfrutamos de una película o una conferencia aburrida como esta, pues el tiempo se nos puede alargar o hacer pequeña, ¿no? Entonces la cronocepción es eso, ¿no? Es cómo percibimos el tiempo. Y los animales de compañía seguramente lo perciben como tal, ¿no? Todos preocupados por si sus perros los extrañan cuando duermen un montón. Entonces, bueno, miren, este es siempre mi argumento favorito para decir que sus perros, no son lobos, ¿no? Y creo que esta frase a mí me impacta mucho decirla, o me gustaría generar eso en ustedes, no sé si lo logro, porque con la idea de los lobos tenemos la misma idea de los chimpancés con los humanos en la evolución humana. Esta marcha del progreso que vemos en los museos, en los libros, en Google, pues es bastante desafortunada porque eso no traslada lo que es el proceso evolutivo, ¿no? Muchas personas creemos, sin nuestra formación científica, que de un chimpancé va a salir un humano, ¿no? O sea, también hay que ser bastante modestos con lo que creemos. Pero lo mismo podríamos pensar de los lobos, ¿no? O que los perros vienen de un lobo. Pero la verdad es que los lobos y los perros son cánidos muy, muy, muy distintos. Distintos, yo creo que todos han visto estas figuras, no puse una, de comparar un perro con un lobo, de qué tan grandes son, eh, pero las formas que tiene un perro son muy diversas. Las formas que tiene un lobo no son tanto, ¿no? Desde ahí podríamos ver muchas diferencias. Pero las diferencias que yo les quiero platicar son las diferencias comportamentales. Aquí viene una investigación, es mi investigación favorita seguramente, porque, no sé, en el siglo, perdón, en 1970, muchos filósofos hablaban como Jean-Paul Sartre, como Buber, ¿no? Muchos filósofos hablaban sobre la importancia de la mirada en el otro, ¿no? Y la seguimos diciendo en la antropología, ¿no? El otro es este es importante, ¿no? Reconocer al otro como un sujeto, ¿no? Como alguien que tiene una individualidad. Y todo esto se centra en la mirada, ¿no? Y por eso esta investigación para mí es mi favorita cuando platico sobre perros
y gatos, porque cuando nosotros hablamos de los perros y los gatos, vemos quién es, un alguien, ¿no? Vemos a un alguien, no vemos a un objeto, ¿no? Eh, Incluso hasta lingüísticamente ese cambio ha sucedido paulatinamente, ¿no? Recuerdo cuando estaba en la secundaria, por ejemplo, que la maestra de inglés nos decía que los perros se conjugaba con it, no con he o con she. Esto ya cambió hace un montón, ¿no? Perdón por mi trauma de secundaria, pero creo que nos pasa también a todos, ¿no? Pero, o sea, lingüísticamente también ha habido estos cambios, en la forma en cómo nos expresamos a los perros. Y eso es cultura y eso es algo que se puede estudiar, ¿no? Entonces, bueno, miren, esta investigación nos habla sobre el rostro que tienen los perros en comparación a la de los lobos. Didácticamente el paper es muy bonito porque tiene un dibujo de este perro. Este perro es una copia del paper que está aquí a la izquierda. Hay una divergencia, ¿no? Evolutiva entre los perros y los lobos. Si ustedes lo ven así de momento, pues verían el ojo de una manera muy distinta, ¿no? La oreja es más, les digo, didáctica, pensando que la oreja caída es del perro y la oreja parada es del lobo. Entonces, lo que ustedes pueden ver es la prolongación que tiene el párpado de arriba de un perro. El del lobo parece que está como cortado, como un poco más recto. Bueno, pues esto lo provoca la aparición o el grosor de un músculo, ¿sale? El cigomático mayor, este que ven como alargado aquí, el ZM, esa es la, mm, ¿cómo se llama? La sigla que usan o, bueno, el símbolo para este músculo. Y es un músculo que pasa justo en los perros, y es un poco más grueso, pero justo por abajo y empuja un poco el ojo para que se vea más grande. Incluso a los perros, a diferencia de los lobos, se les puede ver esta parte blanca que tiene el ojo, que ahorita se me acaba de olvidar el nombre. Em, y este es muy importante porque todos los animales lo tienen, a lo mejor no lo muestran, no se ve expreso, ¿no? Los humanos lo usamos todo el tiempo para comunicar intenciones, emociones, pero en los perros este ojo se ve un poco más redondo, más amplio y aparte podemos ver este contorno blanco, ¿no? Esto hace que la mirada de los perros sea más expresiva y que incluso podamos nosotros pensar muchos de los mensajes que atribuiríamos a otro humano, ¿vale? En los lobos no tienen este ojo saltado, por así decirlo, o este ojo redondo. Y podemos ver estas características también que son uniformes en las razas de los perros, ¿no? Sobre todo en estos perros, los braquicéfalos, que tienen unos ojos más amplios, ¿no? Como Baxter, como mi perro Boxer, nomás que ahorita está dormido. Ahí está. Entonces, por eso la mirada en los perros es muy diferente a la de los lobos, ¿no? Los lobos no tienen esa configuración facial, ¿no? Y esta es también de mis investigaciones favoritas. Una frase de la doctora Horowitz, ¿no? Alexandra Horowitz, es esa, ¿no? Los perros son los mejores antropólogos. Ese título, así se llama un capítulo del libro En la mente de un perro, habla sobre cómo los perros son bastante eficaces a leer expresiones y movimientos, expresiones emocionales y movimientos humanos. Cuando ustedes ven a interactuar un perro, ven como los de este grabado de aquí, ¿sale? El grabado que está aquí en medio, este de aquí. Ese que le puse una línea roja, no sé por qué. Bueno, normalmente un perro cuando interactúa con otro y todo está bien, vemos las colas moverse un poco y se huelen los anos, se huelen los penes, las vulvas, eh, pero no se ven a la cara ni nada de eso, ¿no? O sea, la forma de interactuar de un perro con otro es como cualquier otro canino, ¿no? A través del olfato. Pero esta investigación del doctor Brian Hare de la Universidad de Carolina del Norte, ahí tienen un laboratorio de antropología canina, ¿no? Me encanta el título, en donde hicieron esta investigación, ¿sale? Es más, ¿para qué se las cuento si se las puedo proyectar, va? Déjenme ponerles un videito. Miren acá, se los comparto. No sé si me dicen si no lo ven, ¿eh? Si sí lo ven, no me digan nada. Ya hablando ya solo, ¿no? Bueno, aquí esta investigación habla sobre
la comunicación que tienen los perros. Lo voy a bajar al audio para no distraerme. Y pueden ver que al perro le ponen dos vasos. Esos vasos están, vean la tecnología de punta. Con esa cinta lo que hace es proteger de que el perro no pueda oler el contenido. Adentro del bote hay un premio, ¿no? Pero el tema no es si el perro puede encontrar el premio, sino más bien cómo el perro reacciona a los gestos de las manos, ¿sale? Esto es nada más como la muestra del experimento. Lo voy a dejar ahí otra vez. Separan los dos botecitos y el experimentador lo que hace es señalar uno, ¿sale? Entonces, lo que están buscando no es si el perro encuentra el premio, ¿no? No es un truco. Es un experimento de eficacia o de eficiencia de identificar los gestos de las manos. Y que encontraron que arriba del 86% los perros encuentran, perdón, no encuentran el premio, sino voltean hacia el botecito que el humano señala. Algo que es muy sorprendente, ¿no? ¿Por qué? Porque los perros no tienen manos. Los únicos que tenemos manos son los humanos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que, voy a cerrar aquí, ahí está. Esto quiere decir que los perros no son, o sea, a pesar de que leen emociones hacia los cánidos de una manera o comportamientos, hacia los humanos es muy distinto, ¿no? O sea, de un cánido a un cánido no lee el rostro, lee otras partes del cuerpo que está basado en olores. Sin embargo, los perros domésticos voltean a los rostros, voltean a las manos para poder no sé, tener una comunicación más eficaz, ¿no? Al menos los mensajes en la experimentación podemos ver que es más eficaz, o sea, si llegan al punto, ¿no? Esto es para que nos demos cuenta de la complejidad que tiene la comunicación humano-canina en este caso, ¿no? Los perros reaccionan hacia donde se la apunta y aunque no tenga el premio, porque también esto varía, o sea, era parte de la investigación, y pues volteaban a ver eso, ¿no? Este experimento, lo que les quería comentar, lo han hecho con lobos y perrolobos. Lobos que han crecido en cautiverio y que pues no son de peligro para quien los sabe manejar, obviamente. Y también con perrolobos, hibridaciones de perros y lobos. Y lo que ha pasado es que los perros no pasan esa prueba. Perdón, los lobos no pasan esa prueba, ni los perros lobos. Los que lo pasan solamente son los perros domésticos, ¿vale? Entonces, eso nos habla de un comportamiento muy diferencial, muy único y que está obviamente dirigido a la convivencia con nosotros. Brian Hare es uno de los investigadores que propone que deberíamos de tener otra narrativa de cómo surgió la evolución perdón, la domesticación del Canis familiaris. Y lo que él propone es que ya la única explicación como que da parsimonia, que entraría, es que los perros domésticos ya venían domesticados por la naturaleza y solamente los humanos nos aprovechamos de ese atributo. Es decir, la domesticación la había hecho la propia naturaleza y llegaron a nosotros para tener este comunicado. Esto va en contra de la narrativa que hemos tenido de la evolución, perdón, de la domesticación canina, al pensar que agarramos un perro, perdón, agarramos un lobo y le quitamos su salvajidad, ¿no? Sus atributos salvajes o primitivos y todo esto, y más bien lo domamos, ¿no? Eso nos encanta decirnos porque es una narrativa súper, súper humana, ¿no? Machista incluso. Bueno, interesantísimo, ¿no creen? Pues bueno, los gatos son aún más interesantes. ¿Ven? Hablo bonito también de los gatos. Los gatos también no son leones, porque también muchas veces consideramos que los felinos, felinos domésticos, tienen que ser como las panteras, como los leones, como los guepardos, ¿no? Porque sí, los gatos, a diferencia de los perros, sí son cazadores, ¿no? Los perros no cazan. El gato sí es un cazador y pues bueno, ustedes reconocerán varios comportamientos de esos, ¿no? Al menos en cuando se comparan los gatos y los gatos tienen un tipo de interacción que han dicho que es más compleja por la dificultad, bueno, por la gran cantidad o la amplitud de mensajes que pueden interpretar o hacer con su rostro.
Entonces, si con los perros hablan de por lo menos unas 6 expresiones faciales, con los gatos, esta investigación dice que tienen 276. Por eso los gatos, son bastante como también complejos, ¿no? En cuanto a la relación con los humanos. Y eso no les puse las investigaciones también que tienen que ver con la fonología, la comunicación repitiendo sonidos, ¿no? Que por más que les parezca algo extraño, hay bastante investigación fonética con los gatos, ¿no? Bien, y algo que les quería también compartir es que la relación que tenemos con los animales, esta relación eh, emocional que tenemos con los animales, afectiva, no es nada más como la emoción y ya, ¿no? No podemos decir que ha sido uniforme todo el tiempo, sino más bien nuestro vínculo con los animales de compañía, pues también tiene historicidad, es decir, la forma en la que queremos o bueno, o que nos vinculamos con los animales en este contexto que es el 2025, pues no necesariamente tiene que ser igual al de hace 200 años, ¿sale? Es decir, hace 200 años a alguien se le pudo haber perdido un perro, ¿no? Pero la forma de reaccionar hacia el afecto, lo que sentimos, pudiera ser distinta, ¿no? Las emociones no son, anacrónicas, o sea, también están situadas en un contexto temporal, en un contexto cultural que nos hace sentir ciertas cosas, ¿no? Hacia ellos. Entonces, aquí les pongo un pequeño diagrama de cómo funciona, o al menos conceptualmente, la interpretación emocional y por qué se podría atribuir historicidad. Es decir, porque hay sí también emociones que solamente están a ciertos contextos, ¿no? Ahorita va a tener sentido esto que les hablo de la historicidad de una emoción. No sé si a lo mejor me doy a entender, pero ahorita en las preguntas también lo pueden sugerir, pero las emociones, incluso entre humanos, entre animales, es distinta del contexto temporal y social y cultural en el que se tiene, ¿no? Entonces, es decir, el afecto que yo le tengo hacia mis perros, pues yo soy una persona del 2025, pues seguramente va a tener mucha diferenciación por el contexto a una persona de 1970, ¿no? Entonces, eso también lo podemos estudiar y registrar. Para ello, están estos tres, a mí me parecen titanes, ¿no? Me parecen gigantescos teóricos y teóricas de las emociones, Jesse Prince, William Reddy y Barbara Rosenwig. Ellos proponen algo muy similar, algo muy afín. No es igual el concepto, pero sí son afines. El papel que tiene la cultura en las emociones. Jesse Prince nos habla de lo que son los guiones culturales. Él piensa que la cultura es como una conducción de cómo sentir, es como una partitura, hagan de cuenta, ¿no? De cómo guiar nuestras emociones, porque la cultura nos va diciendo qué hacer con ellas, ¿no? Por ejemplo, este, ay, no sé, voy a decir una tontería, ¿no? Hace 30 años yo, Eduardo Limas, me enojo y golpeo una pared, a lo mejor me era aplaudido, ¿no? Hasta por eso vemos películas que decimos que mal envejeció tal película porque ahora nos damos cuenta que era machista, ¿no? Pues sí, es porque era el contexto, en el contexto era como bien visto o válido, ¿no? Hacer eso. Hoy, hacer eso, lo primero que harían es funarme, ¿no? Por golpear una pared, por no canalizar bien mi enojo, ¿no? Bien, entonces eso es un guión cultural, por ejemplo, ¿no? Este, poner un perro en la azotea puede ser un guión cultural, es lo que quiero más o menos compartirles. Por eso nos parece raro que alguien tenga un perro, hoy nos parece raro que tengan un perro en la azotea, ¿no? O un perro en el patio, y no un perro en un sillón o en una cama para perros, ¿no? Como lo tenemos ahora. Esas tramas cognitivas son a las que se refiere Jesse Prince con guiones culturales. Regímenes, perdón, emocionales. William Brady tiene una lista gigantesca de conceptos culturales hacia las emociones e históricos, porque él es historiador de las emociones, y él plantea que los regímenes emocionales son ideales o modos de expresión emocional. O sea, las formas en las que debería de expresarse una emoción en un contexto es lo que le llama un régimen emocional. Y Bárbara Rosenwig, que a mí me parece fantástico su libro, le recomiendo mucho los libros de Bárbara Rosenwig, es una historiadora. Ella habla de las comunidades emocionales. Y las comunidades emocionales son grupos o
ajá, una agrupación de personas. Esta agrupación puede ser una sociedad misma, una familia, una colonia, etcétera, dependiendo del límite que le pongamos, de cómo la comunidad emocional es cómo deberíamos de expresar o mantener ciertas creencias o emociones, ¿no? Por ejemplo, los fanboys de alguna, o fangirls de alguna saga, ¿no? Les gusta, no sé, Game of Thrones, y pues eso es una comunidad emocional, porque son fans. Que alguien diga una idea en contra de la comunidad o de lo que la comunidad entiende como algo válido, pues va a hacer que se salga la persona, ¿no? En el caso de las comunidades emocionales, o elijo estos tres conceptos para mostrarles de una manera, espero que clara, que las emociones hacia los animales pueden variar en el contexto cultural y social en el que se planteen. Actualmente las comunidades emocionales son a través de redes sociales, ¿no? Pero anteriormente es complicado encontrar comunidades emocionales en cuanto a los animales. Hoy hay clubs de razas, hay videos de internet, ¿no? Miles de videos de internet. Hay gente que le abre páginas de Instagram a sus mascotas, a sus animales de compañía, perdón, a sus animales de compañía. Hay gente que castiga, ¿no? Que dice, no deberían de hacer eso con los animales, ¿no? Un régimen emocional. Entonces, estos son tres conceptos que para mí muestran de una manera muy clara cómo varían estas expresiones. Y al final de cuentas, lo que me interesa también analizar en la charla de hoy es pl- cuestionarnos cuál es la narrativa que tenemos hacia los animales de compañía, ¿no? Hemos tenido una narrativa de dominancia, ¿no? Esta idea que les decía de nosotros agarramos un lobo y lo modificamos para que sea fiel, ¿no? Para que trabaje, para que esté ahí, ¿no? Muchas de las descripciones que se tienen hacia los animales de compañía se basan en eso, ¿no? En una funcionalidad, en que deben de hacer algo, porque un perro que no hace nada es inútil, ¿no? Entonces, ¿para qué lo domesticamos? ¿Para qué domesticamos un perro que es inútil, ¿no? Entonces, esto también lo podemos ver en otros animales, de cómo las ciertos grupos culturales pues se vinculan o no con animales salvajes o culturales, ¿no? Entonces, bueno, luego vino esta narrativa de amistad, ¿no? Esta idea que en el siglo XVIII y XIX se enalteció mucho de que el perro y el gato son el mejor amigo del hombre. Esto vino, ay, no sé qué pasó, ahí está, esto vino a cambiar, ¿no? También la narrativa que se tenía, esto estaba muy empujado por la literatura, por la poesía, empiezan a haber poemas y empiezan a haber obras literarias hacia los animales, ¿no? Siglo XIX, siglo XVIII, este, para revalidar eso, ¿no? Para revalidar que la relación que tenemos con los animales es esa, ¿no? Una relación de amistad. Actualmente, pues podríamos decir que tenemos una relación de parentalidad porque utilizamos gestos que vienen, que son muy dirigidos hacia la crianza, ¿no? O sea, cosas que expresamos hacia la crianza de los hijos, ahora las decimos hacia los animales de compañía. Por eso digo que hay una narrativa de parentalidad. Es decir, ya no hablamos de los grupos familiares como familias nucleares, ¿no? Este concepto es bastante arcaico o se extinguió muy rápido en la cultura porque más bien actualmente hablamos de familias con un montón de formas, ¿no? Y dentro de esas formas están las familias multiespecie. Familias que están compuestas como Joey Baxter, ¿no? Joey Baxter y Zeus, mi otro perro, somos una familia multiespecie, al menos en esta casa, ¿no? Y así como esta familia, hay muchísimas familias multiespecie, ¿no? Los animales de compañía en el siglo XXI, este, pues ya están inmersos, ya están integrados a las familias, ¿no? Entonces, o son el centro también de la casa, ¿no? Y bueno, en esta parte ya final, ya voy a cerrar. Quiero platicarles sobre cómo la convivencia con los animales de compañía generan situaciones particulares, situaciones afectivas particulares, ¿no? Voy rápido con dos. La primera y más urgente, que como sociedad, es la del maltrato animal. Hay mucho interés en cómo las personas, las culturas, las sociedades, deberíamos de tratar o no a los animales y uno de esos problemas es el maltrato animal, ¿no? Lo que les podría decir es que desde las ciencias sociales el maltrato animal tiene un interés muy grande, al menos en México.
he visto poco de que también desconozco mucho de lo que se hace, lo digo con ese sesgo, pero la relación entre violentar a un animal no es muy distinta a la de violentar a un humano. A lo que quiero decir es que donde haya violencia hacia humanos, seguramente hay violencia hacia animales, ¿no? Y aquí hay un trabajo muy interesante de Neil Taylor. Es todo un libro dirigido a estudiar la violencia hacia los animales de compañía y la violencia doméstica, ¿no? Entonces, es un tema bastante difícil. El abandono de animales va relacionado al aumento poblacional de, o sea, es un problema demográfico a veces que vivimos en las ciudades con los perros de calle y con los gatos de calle, y pues eso también vendría siendo algún tipo de eso, ¿no? Hasta estos lugares pet friendly muchas veces mm, son unas imposiciones, ¿no? A cómo debemos, a cómo queremos introducir a los animales a la vida humana, y pues no necesariamente es algo bueno, ¿no? El otro es un tema que poco se habla, ¿no? Casi siempre se habla de una idea beneficiosa en el vínculo humano-animal. Es decir, que el beneficio que se tiene de tener un animal de compañía es porque te da oxitocina, te da dopamina, todo esto, ¿no? Sin embargo, creo que pocos se han atrevido a estudiar como este estudio de Hawkins, de Roxanne Hawkins. Se lo recomiendo también porque abre mucho los ojos. Pocos se han atrevido a hablar del estrés o la ansiedad o la inestabilidad en la salud mental o lo vulnerable que somos por tener animales de compañía. De hecho, es algo que también en las adopciones nos deberíamos de cuestionar, porque no estoy tan seguro, no tengo tampoco los números porque ni siquiera tenemos un censo. No sabemos cuántos animales hay en México, animales de compañía hay en México, ni cuántos hay en las calles, pero ni cuántos hay en los refugios, porque no hay ninguna legislación que nos pueda decir cuántos animales debería de tener cada refugio o gente que rescata. Hay poca transparencia ahí, ¿no? Pero a lo que voy es, muchas de las narrativas que a veces nos impone la sociedad es que debemos de adoptar perros, ¿no? O que no debemos de tener perros de raza, cuando el problema no es necesariamente ese, ¿no? La adopción no va a solucionar el problema demográfico que tienen los perros en situación de calle. Esto lo digo porque cada vez es más difícil tener un perro o un gato, porque las... Espérame, porque se perdió. Ahí está. Ya listo, ahora sí. Bueno, cada vez es más difícil porque las condiciones de vida cambian y no son favorables para tener un animal. Cada vez es esto que nos reímos, son partes de las memes, pero que las citas médicas sean más baratas que las citas veterinarias de nuestros animales de compañía. Nos habla, sí, es como un chiste, ¿no? Que me sale más caro mi perro en cuanto a mantenerlo saludable que yo mismo, pero no nos hablan de la vulnerabilidad que tenemos hacia los animales. Es decir, hay temas, y lo tengo que decir en el estado número uno de suicidios del país, acá uno a veces de los motivos es no poder, o sea, una de las presiones que siente una persona con esta condición, este, de la ideación suicida tiene que ver con la preocupación de no saber cómo mantener a sus animales, ¿no? Ustedes buscan una renta, no hay espacios para, o sea, te dicen sin animales, ¿no? Tú quieres sacar a tu perro a pasear o tu gato a pasear y no hay lugares donde los puedas hacer porque no se puede caminar, ¿no? La ciudad está hecha para autos. Todo este tipo de situaciones pues hacen más vulnerables, ¿no? Y esa es una situación con la que tenemos que lidiar y que creo que poca gente se atreve porque todos nos vamos con la idea benéfica de la relación humano-animal. Y bueno, la última situación afectiva que les quiero compartir es la del duelo animal. Este es el tema que yo trabajo. Yo trabajo con las reacciones que tenemos cuando se nos muere o cuando fallece un ser querido, porque creo que de ahí tenemos que partir, que son seres queridos, ¿no? Y bueno, todas las reacciones, todas las respuestas emocionales de pérdida, eh, pues seguramente tienen una diferenciación a las respuestas que tiene la muerte de un ser querido cuando es humano. Yo soy de los que piensa que el duelo animal es distinto al duelo entre humanos.
Y en el duelo de los animales, pues bueno, eso trató mi tema de tesis, pero creo que Susana Monzó, que la tuvieron un tiempo allá en Cuernavaca, este, pues creo que describe mucho mejor el tema, ¿no? Sobre si es válido plantear el duelo en otros animales, ¿no? En animales no humanos. Mi tesis fue hace mucho, no creo que haya envejecido muy bien, obviamente, pero al menos era un intento por tratar de vincular poder problematizar eso, ¿no? Ese tipo, este fenómeno en otros animales. No fuera nada más algo humano, sobre todo porque con la muerte hemos tenido como un trayecto antropológico y filosófico de, es que es lo que nos hace humanos, ¿no? Nuestra relación con la muerte o la pérdida del ser, o el dejar ser, o el no ser. Siempre tenemos estas discusiones, estas tertulias reflexivas, ¿no? Pero Susana Monzó hizo un libro muy bonito que se llama La zarigüeya de Schrödinger, se lo recomiendo. Si quieren estudiar sobre o abordar este tema, si podemos plantearlo, ¿no? Desde luego yo diría que sí, es el tema de mi tesis, ¿no? Porque pues la vinculación afectiva hacia los animales de compañía es bastante compleja, ¿no? Y no solamente tenemos que hablar de que la relación afectiva es entre humanos y animales, sino también entre animales congéneres, o sea, un perro y otro perro, por ejemplo, o animales que no son congéneros, o sea, no son de la misma especie, como a lo mejor podría ser un pato y un perro, ¿no? Estos temas se vuelven cada vez más complejos, pero afortunadamente cada vez son más populares en las publicaciones. Em, por qué el duelo hacia los animales de compañía es algo que sucede? Bueno, pues porque pasamos muchísimo tiempo con ellos, tenemos relaciones permanentes de convivencia, hábitos, nuestra propia descripción, nuestra propia persona va involucrada al gusto o a la relación de tener a lo mejor un animal de compañía. Y además una característica que a veces no es tan uniforme con los humanos, porque es difícil bronquearse con tu perro, con tu gato, es que tenemos expresiones emocionales desmesuradas, ¿no? O sea, me puedo pelear con mi madre, ¿no? Y a lo mejor nos dejamos de hablar, pero esas situaciones difícilmente pasan con los perros y los gatos, ¿no? Casi somos muy blanditos con ellos. Y bueno, la experiencia de la pérdida por fallecimiento de un animal de compañía es distinta. Yo diría que sí por estas características, ¿no? La experiencia de dolor es muy, muy, muy particular. Digo, creo que eso es de cualquier duelo. No, no podemos universalizar las respuestas del duelo. O sea, este modelo de Kubler-Ross de shock y todo esto, a mí me parece que no estamos respetando la experiencia del doliente, ¿no? Cuando usamos un modelo así, que tratamos de universalizar las respuestas. El fallecido, el ser querido que se va, es silente, ¿no? Es decir, no comunica mensajes claros sobre lo que le duele, sobre lo que padece, sobre si quiere estar o no, sobre si se va a morir, ¿no? Una de las cosas en mi consultorio de personas que tienen duelo, una de 10 es sobre duelo de animales de compañía. Poco a poco se está abriendo también a tratarse este tipo de duelo, ¿no? Y es una de las cosas que más refrendan mis pacientes es el hueco, ¿no? Hay un vacío de no saber qué sentía el animal de compañía por su propia naturaleza, ¿no? Su propia naturaleza hay un problema ahí de no saber cómo es su fuero interno, ¿no? Es muy distinto a cuando es un ser querido humano, porque esta persona te puede compartir lo que le duele, sus preocupaciones, su cuestionamiento sobre la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una ausencia contextual, los espacios que los animales de compañía dejan, desde sus correas, desde los hábitos, desde, no sé, todas las rutinas, son también muy, muy diversas, sobre todo porque pues muchos de los puntos del día convergen con ellos. Hay conductas estereotipadas de cuidado que ya no se tienen. O sea, estas ideas de que a veces paseamos a los perros como también un bien para nosotros pues al no tenerlo, pues eh, pasan, pasan cambios, ¿no? En nuestra estabilidad mental, ¿no? El uso ritual de memoriales, el tratamiento veterinario, también es una cuestión que se tiene que hablar de tanatología con los veterinarios porque son los principales factores, al menos la literatura me lo refrenda. eh, Cuando se estudia el duelo hacia los animales de compañía, el trato veterinario es crucial para el desarrollo del duelo, ¿no?
cómo fue el trato, ¿no? Tanto ahí he tenido muy buenas experiencias con personal veterinario que ha hecho muy bien su trabajo, un trabajo muy sensible, como otros que lo que primero que ven en la persona que atienden es cobrarle, ¿no? Y la incertidumbre de vincularse emocionalmente con un nuevo animal, eso es otro tema, ¿no? Esto difícilmente pasa en los duelos con los humanos, ¿sale? El duelo por muerte de un animal, el libro que les comentaba, bueno, no se los comenté, pero de donde viene la literatura que les digo que el trato veterinario influye, es este librito de acá, que está ahí con un asterisco mal hecho. Ese libro de Lori Kagan, sí, Kogan, perdón. Lori Kogan, lo dije mal. Es un manualito muy chiquito que impulsa bastantes investigaciones sobre el tratamiento del duelo, ¿no? Hacia cuando se trata de un animal de compañía, y bastante recomendable. Y pues también las situaciones en las que mueren los animales de compañía, pues no son, son muy particulares, ¿no? Y pueden pasar distintas cosas, ¿no? Como esta cualidad que, que vemos, ¿no? En los animales, que no los consideramos como seres queridos. Y pues bueno, el afecto no es unidireccional, ¿no? Nosotros también tenemos pues varias respuestas de dolor. Incluso puede no morir el animal como un preduelo y ya nos estamos cuestionando qué va a ser de nuestra vida cuando ya no esté nuestro animal de compañía, ¿no? Le podemos tener miedo, una aversión, una fobia incluso, o ideas bastante irracionales o que nos sobrepasen a no saber cómo reaccionar a la muerte de nuestro ser querido. A lo mejor no sabemos que necesitamos una cierta ayuda, tratamiento, una asesoría, sobre todo cuando los gatos, los perros entran en fases paliativas, ¿no? Donde ya la ayuda veterinaria no es para eh, quitar síntomas de dolor, sino más bien para eso, ¿no? Para quitar síntomas de dolor, pero ya no para restituirlo, ¿no? En cuanto a su salud. La preparación para la eutanasia también es algo que pues difícilmente se toca, ¿no? Y a lo mejor ahí una persona, puede hacerlo, ¿no? Es al menos en lo que trabajo. Y bueno, también esta narrativa del cruzar el arco iris creo que ha sido más una imposición, ¿no? De donde viene, es muy anglosajona porque también este guión cultural que tenemos del cruzar el arco iris, pues también a veces incomoda a ciertos dolientes, ¿no? Como con este deseo de volver a encontrarlos cuando realmente no lo creemos porque es lo que te dice las funerarias de mascotas, ¿no? O los crematorios de mascotas. Y bueno, el tratamiento del duelo también lo hace distinto, no es lo mismo tratar un duelo hacia animales de compañía que hacia una persona, ¿no? Los rituales son distintos, la regulación de la expresión emocional es distinta, es un duelo intermitente, es muy difuso lo que se siente también, porque culturalmente cada vez se respeta muy bien esto en redes sociales, pero particularmente no hay alguien con el que interactúes directamente para platicar tu pérdida. Estos grupos que ahorita les decía, las comunidades emocionales que decía Rosenwig, este Bárbara Rosenwig, son muy importantes para la expresión del duelo. Entonces, pues esto hace que el duelo hacia los animales de compañía sea muy distinto al tratamiento del duelo cuando se trata de un humano. Y bueno, finalmente, y con esto cierro, pues también hay otros dolientes, ¿no? Los otros dolientes me refiero a los animales. Ay, la información estaba atrás, pero bueno, no pasa nada. Es más bien lo que quería que vieran es que hay publicaciones de eso, ¿no? Los otros dolientes son también los que más importan, porque a veces no tenemos solamente un animal de compañía, tenemos varios. Y esos animales también responden a la muerte del ser querido, ¿no? No sé si tengo ahorita yo dos perros, ¿no? Pero si fallece uno, como pasan todo el tiempo juntos, pues también es válido cuestionarnos si los animales de compañía, demás animales de compañía, son dolientes, ¿no? Porque sí, ya hay investigaciones, este estudio italiano del centro Domestic Dogs Grieve Over the Loss of a Specific. Nos habla mucho son formularios muy pequeños que le hicieron a personas que tuvieron esa experiencia, ¿no? Donde tenían dos o más perros, y qué respuestas documentan las personas que tienen un perro que
pues, sobrevivió, ¿no? O de un doliente, ¿no? Que está en duelo por el fallecimiento de otro, ¿no? Eso también se ha visto en gatos, es una cuestión que hay que hablar, ¿no? Y a esta área se le conoce como tanatología comparada, así como también existen pues varias áreas de comportamiento con el término comparado, pues la tanatología comparada sería este interesarse, ¿no? Por los animales que están en duelo. Pues es un tema bastante complicado porque pues, no tenemos el vínculo de comunicación directo, ¿no? Como lo tenemos con los humanos. Y bueno, eso es lo que les quería compartir hoy. Espero y les haya gustado. Y bueno, no sé si tengan preguntas o que siga.